Marcos Baño. Monty Peiró. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien. Hace calor oficialmente ya, no hemos hablado de esto. Hace calor. Hay que hablar de esto brevemente. No os asuste la gente, pero hace calor. Yo ya llevo toda la semana hablando con cualquier persona con la que me encuentro en el supermercado, en el trabajo, en tal, de el verano que se viene. Claro, esto es autocuidado. Tenemos que hablar entre nosotros. Hay como sobre un esto. quórum de que se viene un verano bien jodido. Está la gente preparada. No obstante, el fin del mundo se acerca, Monty Peiró. A pasos agigantados y cada muy año rápidamente. es más constatable su inminencia. Yo ya te digo que a este paso yo a 2050 no llego. Ni ganas. No, ganas sí, porque yo me jubilo en 2049 y yo necesito jubilarme. Qué no hay maravilla. nada que necesite más en esta vida que una jubilación. Yo estaba pensando el otro día que, bueno, recordamos a nuestros oyentes que el día 6 de julio actuamos en el Shangri-La. Eso aquí es, en Valencia. último podcast de la temporada en directo. En directo no se va No se va a emitir. grabar ni nada, ni Patreons ni nada. Solo para la gente que esté allí, porque queremos aprovechar para poder rajar bien rajado de gente que como somos así de ratas, porque es de ser ratas cobardes, nos daría mal rollo dejarlo grabado por si alguien... Entonces, lo que suceda va a suceder allí. Muy bien. Mira, esta frase la voy a decir ahora en cosas que no, que tengo unas cosas que decir. Vale. No es un ataque directo a la frase, pero... ya. Vale. Pues eso, 6 de julio, Shangri-La Rock Bar. Hemos recibido noticias de que algunos de nuestros oyentes más lejanos van a desplazarse grandes distancias. Ojo. Con lo cual, os dejan sin excusa. Si hay gente que va a venir desde Euskal Herria, el que no venga siendo de, yo qué sé, pues de ahí del pueblo de al lado, es que es gentuza. Y luego hay valencianos que no nos dan ni 2 euros. Y luego hay valencianos que nos están rateando 2 euros. Y este mes han vuelto a haber bajas en el Patreon. Ha habido una baja Cuidado, solo. Ha habido una cuidado baja. que estamos controlando. No, ha habido más. Lo que pasa es que luego ha habido una alta y entonces Y se ha disimulado. una gallina que entra por una que sale. Pero ha habido Vale. bajas. Bueno, pues nosotros hemos apuntado en nuestra lista de gente que se da de baja. Ahí estáis. Esa lista negra está creada. Ya veremos qué hacemos con ella. Es Bueno, broma. Es broma, pero si queréis no es broma. Exacto. El caso Yo es... me he peinado hoy porque estoy harta de salir en los vídeos despeinada y Ya, mal tal es porque claro, no me da la vida. Yo ya llego a grabar todo mal, yo derrotada. tampoco te aviso ni nada, porque Claro. también es que me queda muy incómodo mirarte así de lado, entonces Claro. te veo Yo tangencialmente. creo que lo que pasa es que tienes envidia de mi pelo y entonces disfrutas cuando salgo mal peinada. Eso será. No, es cierto que me da envidia. Los pelos me dan poca envidia. ¿Qué pelos me dan envidia? A ver, es cierto que me da envidia el pelo de mi amigo Raúl. Ese me da mucha envidia. Esto lo tiene muy agarrado. Y agarrado. Y él es de estas personas que se peinan despeinándose. Sí. O sea, rollo, se hacen así y ya está. Y está guapo. Porque tiene esa densidad, ese color, ese todo Claro. que le queda fetén. Me da un poco de envidia, eso sí. Pero el resto, es para quien quiere pelos. Y ahora da mucha calor. Yo estoy fetén, estoy fantástico con lo mío. Qué bien, pues me alegro. A ti te queda muy bien la calvicie, la Podría verdad. haber sido peor, la verdad, sí. Hombre, claro, puedes haber tenido una cabeza fea o... Sí, tengo una Hay cabeza gente que es bien. 50% pelo, o más, o 70% pelo. Prefiero, hay gente que si le quitas el pelo se Ya. desmorona. Tú no te has desmoronado, tu atractivo sigue ahí. En fin, ¿empezamos o qué? Claro. Qué calor, de verdad, estoy asada. Hace muchísima calor. Cosas que no, coño. ¿Se dice muchísima o muchísimo? Muchísimo calor. Muchísime. Hace muchísimo calor. Sí, en potaxie, muchísimo. Efectivamente. Cosas que no. A mí me toca un poquito los ovarios, que esto a mí me sucede y tú lo sabes porque yo siempre mando pantallazo. Es la gente que me pide como favor, sin concretar qué, como en general, haz algo por mí. Ajá. He sacado una canción, yo que sé, he pintado un cuadro, he escrito un libro, he hecho una película. Claro. Promociónamelo, haz algo. Ah, vale, sí, ¿Sabes? ya sé, Y ya es sé a qué te que es como, refieres. haz algo, o hay veces que me dice gente, tú, nada, por si puedes pinchar mi disco en la radio. Ya. Cariño, tengo una sección que se llama Pioneras. Y tú eres un señor. Quiero decir, a lo mejor no... Claro, es un poco ofensivo, ¿no? Porque es evidente que no sigues mi trabajo, porque de lo contrario sabías que Claro. tu disco de señores no tiene cabida en mi sección, Que se llama Pionera. que se llama Pioneras. Pioneres no es en potaxie. Ya, claro. Porque en valenciano sería pioneris, Claro. si fuera en inclusivo. Entonces es pioneres en femenino. Es grave, ¿no? Que tú quieres que yo te promocione, pero no tienes ni puta idea de quién soy ni de qué hago. Es un poco Ya. irrespetuoso. O gente que realmente me dice, bueno, yo te dejo esto aquí por si tú puedes hacer algo. Es lo malo de ser una estrella local
es una que se estrella local, mueve muy en la local. cultura. Pero me muevo en ámbitos, Te quiero mueves decirte, en el bastante ámbito tengo yo con cultural. promocionar lo mío como para estar promocionando cosas random. Pero he de decir que es bastante gracioso cuando me has enseñado algún mensaje de esto, de mira que me están pidiendo ayuda. Pero claro, yo entiendo que hay gente que como que le sabe mal pedirte algo directamente y lo único que hacen es decirte, he publicado esto, haz algo al respecto. Y tú, pues bueno. Pero yo ¿qué tengo que hacer? Hazlo tú, que es tu movida. O sea, ¿qué quieres que haga? A mí si me dices, mira, yo qué sé, me ha llegado esta información que te puede servir. Hay gente que me ha echado un cable porque me ha contado cosas que efectivamente me han servido. Yo no pido ayuda a nadie, también te lo digo, no suelo pedir ayuda porque a mí me gusta hacer yo mi trabajo. Pero si alguien me ofrece su ayuda y tiene sentido, vale, pero cuando me estás diciendo que quieres que hable de tu grupo de señores en mi sección que habla de mujeres históricas y tú has sacado un disco la semana pasada con otros 7 tíos... Cariño, me estás tocando el coño, es que me dan ganas de agredirte. Entonces, por favor, Pues no lo hagan. No hagáis esta movida. Pues yo te avanzaba en la intro sobre la frase... La frase lo que se queda en... ¿no? Lo que pasa tal, se queda en tal. Lo que pasa tal, se queda tal. Porque yo el otro día estuve trabajando, desgraciadamente, en una boda. Ya sabes que a veces gano dinero... Pero desgraciadamente no. Que bueno. eres más vagona, ¿no? Puta madre. Como este taque, porque aquí se tiene... Pues porque es que, joder, desgraciadamente. Desgraciadamente sería estar, yo qué sé, en otro sitio, pero en una boda. Picando la mina. Exactamente, cobrando tu buen dinerito y comiéndote ahí las cosas veganas. Hay una cosa especialmente pesada de las bodas, de las que solo disfruta la gente que lo hace. Que son las bodas en sí. Que son las bodas, os iba a decir. Pero un fragmento de ellas y ni siquiera eso, porque muchas veces los novios están agobiadísimos. También. Dejad de casaros, que no les gusta a nadie. Hay novios que lo pasan muy mal. Es horrible. Pues hay algo que no mola mucho, que son las lecturas, son los testimonios, son esos amigos. Tú has hecho este papel alguna vez. Hice un discurso maravilloso que sigue siendo aclamado años después porque fue recordado. Fue breve, fue conciso, fue al grano, estaba bien escrito, tenía su dosis de humor, su dosis de sentimentalismo, estaba todo muy medido. Me tiré una semana para escribirlo. Pim, pim, 5 minutos, todo el mundo contento. Efectivamente. Pues esto no lo tiene claro mucha gente. No, claro. Entonces, hay una cosa que pasa mucho en estas lecturas, sobre todo cuando hay varios invitados que hablan, que básicamente son todos lo mismo, que es jugábamos a fútbol de pequeñitos, jugábamos a la Play y luego, míralo, Casanova ahí se enrolló con unas cuantas y no sé qué, sí. ¿vale? Ay, qué horror, es verdad. Y hubo una cosa que no es el cosas que no, pero que te la dije por WhatsApp que me hizo mucha gracia, que fue la frase, a nosotros nos gustaba mucho la farla. Claro. La idea era la farra. Nos gustaba mucho la farra, ir de fiesta. Bueno, en Valencia son sinónimos. Y no era consciente de lo que estaba diciendo delante de 200 personas. Pero bueno. De las personas que iban enfarlopadas, por lo tanto. Probablemente. Tenía pinta. Pero la cosa que traigo es una cosa que hacen mucho los amigos del novio, que es decir esta frase de... Bueno, aluden a unas fiestas que ocurrieron en algún sitio y dice, pero bueno, lo que pasa en Puerto de Sagunto se queda en Puerto de Sagunto. Y me hace mucha gracia porque lo hacen con una firme intención de masculina, de qué malotes somos que hacíamos trastadas en Puerto de Sagunto, sin darse cuenta de lo gay que parece decir que... No puedes contar lo que ocurría porque lo que pasa en Puerto de Sagunto se queda en Puerto de Sagunto. Claro, y que no tiene nada de malo que fueran cosas gays, pero pero es porque contrasta mucho con la intención masculina hipermasculinizada que buscan con esto. Y me hace mucha gracia. A mí me da mucha rabia cuando hacen eso, ¿no? Que has dicho que dicen, guau, el novio que era un picha brava, no sé qué. Pero eso no lo puedes decir de la novia. No, si tú dices de la novia, guau, se folló a todo el equipo de rugby. Era un poco puta. Era un poco puta, tal. Es horrible, no lo puedes decir. O sea, quiero decir, basta ya. Ojalá discursos donde se alabe la promiscuidad de la novia. Buah, se lo folló todo, se folló a todas, se folló a todes y se folló a todos. Te puedes casar tranquila porque ese coño... Claro, te cabe el Titanic atravesado en llamas y no te quemas, hija de puta. Estaría muy guay, yo lo agradecería mucho, pero de momento no lo he visto. Es más bien lo contrario. Sí, pero es que yo que estoy viendo a los Bridgerton, no estamos tan lejos, o sea, como que parece que ya, obviamente no se da por sentado que la novia es virgen, pero sí que se salvaguarda un poco
con la virtud Total. y el honor sexual de la novia, Total. pero del novio se está alabando ahí, que era un picha, lo han cazado, parecía que nadie lo iba a cazar porque era un picha brava, qué asco. Siempre sobrevuela esa idea. Claro, pues por favor, discursos que alaben la promiscuidad de las novias, porque ya está bien con esto. En fin. Ideal. Pues nada, podemos empezar. Empecemos. Marcos, mira, el otro día me llamaron para escribir un artículo en un periódico, Ajá. porque ahora también soy columnista, tengo más oficios que la Barbie, francamente. Es lo que tiene. Y me pidieron que hablara sobre Taylor Swift. Muy bien. Me preguntaron cuál era mi postura, porque era una especie de... Bueno, era un por escrito, pero era como un debate con una activista que era Pamela Palenciano, siempre admirada. Ella iba a hablar como a favor y me dijeron que si mi postura era en contra. Evidentemente yo no estoy en contra de Taylor Swift. Estar en contra de Taylor Swift. Yo no estoy en contra de Taylor Swift. El concepto. Pero sí que les dije que obviamente que tenía algunas objeciones, porque la pregunta era si estaba en contra de que Taylor Swift fuera un referente feminista. Entiendo. Entonces yo dije, bueno, yo tengo algunas cosas que decir. Entonces quiero aprovechar para hablar aquí contigo, porque el artículo tenía un número bastante limitado de caracteres y no pude explayarme, ¿no? Vale, muy bien. Yo empezaba hablando en el artículo de ese sobreanálisis que me cansa mucho, que ya hablamos cuando hablamos de Nebulosa y su canción Zorra. Ese sobreanálisis al que se nos somete a las mujeres, o que a veces nos sometemos nosotras mismas, principalmente a las artistas, sobre si lo que hacemos es feminista o no es feminista, o somos referentes feministas o no somos referentes feministas, ¿no? Total. Me socarra un poco porque se pierde aquí la naturalidad. O sea, quiero decir, los tíos... O sea, si el feminismo es tan importante... Este es un análisis que también se aplica a los tíos. ¿Es esto feminista lo que ha hecho este señor? ¿Es esta canción feminista? ¿Es ¿sabes? Porque al final no tiene sentido que el feminismo sea solo exigible a las mujeres. De hecho, incluso quizás debería ser más exigible a los hombres, que son los que no lo han estado practicando para nada, ¿no? Entonces... Rollo, va, actualizaros, venga. O sea, si vamos a someter a análisis feminista toda obra, también la de los hombres. Y si no, por favor, o sea, no hay tampoco necesidad de cada mujer que hace algo relevante es feminista, porque es que al final, claro, es feminista Margaret Thatcher, es feminista Patricia Botín, es feminista, ¿qué te diría yo? Rosa Peral es feminista cualquier mujer que salga en la tele por algo, ya sea por quemar a su ex marido o exnovio o lo que sea. No, o sea, me cansa, pero bueno. Como es inevitable hablar de Taylor Swift, porque ha estado esta semana aquí, ha vendido muchísimas entradas, todo el mundo estaba loco con Taylor Swift. Bueno. Aquí en Madrid. Dejemos claro que Taylor Swift es aquí en Madrid, aquí a 300 kilómetros de... Vamos a hablar de Madrid como hablan ellos. Exacto. Ha tocado aquí en Valencia, a 350 kilómetros de las Torres de Serrano. A 1 hora de tren. A 1 hora y media nave. Entonces, obviamente Taylor Swift es una música talentosísima, creo que eso es innegable. Compone, canta, opina de cosas, tiene sus propias opiniones. Habla de dirige, ¿no? Dirige, produce. O sea, Taylor Swift es una crack y a mí me parece que es una música incontestable. Ahora bien. Es un referente feminista, pero para mí la pregunta es, ¿tiene que serlo? ¿No puede Taylor Swift cantar y ya está, como han hecho los hombres, ¿no? Porque es que me parece esto un poco cansino, ¿no? Pero claro, como parece inevitable... Pues venga, hablemos de si es un referente feminista. Venga, Taylor Swift, al final, es una mujer que ha triunfado cumpliendo el sueño americano. Es una mujer blanca, rubia, de ojos azules, guapísima, delgada, que su música, aunque ella empezó cantando country, al final es música muy enclavable en el mainstream. Y parece que propugna, pues bueno, un feminismo que está muy alineado con los valores estadounidenses, que es lo mismo que decir los valores capitalistas, ¿no? Eres buena porque has triunfado, has alcanzado el éxito, has completado ese sueño del ascenso social, aunque bueno, Taylor Swift viene de una familia acomodada, no es como estas historias americanas. No me sorprende en absoluto. Que les gusten, pero bueno, es verdad que sus padres pues serán, pues creo que, pues no sé si algo parecido a funcionarios, ¿no? O sea, como gente de clase media que creyó en su hija y apostó por ella. Paralelamente a su incontestable éxito empresarial, que ya de por sí me parece como... O sea, los referentes feministas tienen que ser mujeres exitosas a este nivel, porque claro, a mí, personalmente, las mujeres que más me han servido como referentes, la verdad es que han sido mujeres
cercanas a mí. Una cosa son los ejemplos, quiero decir, Joan Jett, perfecta, Jennifer Batten, que yo la vi con Michael Jackson, flipé, ¿no? Son mujeres que te influyen porque te dan una información respecto a capacidades de las mujeres que te han negado y estas mujeres te demuestran que no. Pero las que de verdad a mí me han ayudado son las que eran de mi ciudad o de mi pueblo, porque es ahí donde tú ves la posibilidad de ser como ellas. Claro. Yo no me concibo, es que ya no es que yo no me conciba, es que es imposible que seamos como Taylor Swift, porque el propio sistema capitalista que la ha upado no permite que todas seamos como Taylor Swift. Por tanto, ese empoderamiento no es tal. No hay una igualdad posible. No podemos ser todas como Taylor Swift, es imposible. O no es útil directamente. No es útil. Pero bueno, paralelamente a esto sucede otra cosa, que es que Taylor Swift tiene el dudoso título de ser la artista más contaminante del planeta. Esto es fuerte, ¿vale? Taylor Swift tiene 2 jets privados, no 1, 2. Bueno. Que es, no sé para qué quieres 2, porque no puedes ir en 2 aviones a la vez. No sé, para el perro, no sé. Y no es como los coches, que dices, es que colecciono coches. No colecciones jets privados. No, por favor. Quiero decir, no sé por qué tiene 2, pero bueno, por si uno es, yo qué sé, en fin. Que estén los 2 listos para que no haya ni una sola falta en su Exacto. No vaya a ser que quiera ir a tomarse un café y no pueda coger el avión privado. Efectivamente. Bueno, el año pasado generó con estos 2 aviones 1.200 toneladas de CO2. Muy bien. Una persona promedio genera 7 toneladas de CO2 al año. Pues ella genera 1.200. Y otro tema bastante controvertido es que la media de tiempo de sus vuelos es de 80 minutos. Vale. Es decir, no hace vuelos... No todos esos vuelos son largos. De hecho, se sabe que hace vuelos de media hora. Que dices, Taylor, cariño, cógete un coche... Yeah. ¿Sabes? Cógete un tren, cógete un AVE, cógete el billete más caro del AVE, que vas con un sillón súper grande y te sacan comida. Y está guapo también. Está guapo. Fíjate, Metro Valencia. Ve en Metro Valencia, claro. Haz un transbordo en Metro Valencia, si tienes cojones. Vete a Ángel Guimerá. Si Vete a Ángel Guimerá. Si un domingo, si tienes el coño, me cuentas. Hombre, va. No, pero en serio. Hace poco también pues se generó polémica porque cogió un avión. De hecho, estaba gente monitorizándolo porque hay unas páginas web que se llaman SpyJet, es la más famosa, que monitorizan los vuelos privados de la gente. Porque claro, esta gente, al ser vuelos privados, no aparece. No es como cuando mi hermana quiere saber a qué hora llego yo de no sé dónde, claro, y lo mira. No. Pero hay páginas que, de hecho, Taylor Swift ha dicho que esto vulnera su derecho a la intimidad. Digo una cosa, si tu derecho a la intimidad está deforestando el Amazonas, cariño, a lo mejor no tienes tanto derecho a la intimidad. Claro, porque es que parece ser que como no te controlemos, a ella y a cualquier rico, porque la gente dice, es que a los hombres que... No, a todos. O sea, me da igual. Quiero decirte, aquí... Me da igual si es una mujer o es un hombre. Se están cargando el planeta con el 1%. Los ricos. El 1% más rico del planeta va a generar, espérate porque tengo la cifra, 1,3 millones de muertes. Muy bien. Asociadas a sus emisiones, vale, entre 2020 y 2030. O sea, ya hay gente que ha muerto. Vale. Y todavía nos quedan por delante 6 años. ¿Vale? Entonces... Bueno, me da igual que sea mujer o que sea hombre. Estamos hablando de millonarios y para mí la clase atraviesa e intersecciona con el género y siempre. A mí lo mismo me da que me deforeste el Amazonas un millonario o una millonaria. Exacto. Exactamente. Tengo más en común con un hombre pobre que con Taylor Swift, seguramente. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Habría cuidado que con ver esto al hombre también. Es un decir, pero me refiero que la gente dice, es que de los hombres que usan aviones privados no se dice. Sí se dice, pero es que ella es la más contaminante de todos. Entonces se habla de esto. Bueno, el caso es que ella cogió un jet privado que se monitorizó con estas webs para ver a su novio jugar en la Super Bowl porque ella estaba en Tokio haciendo un concierto. Entonces, cariño, para que tú vivas tu historia de amor, que te digo una cosa, no se puede ser más trad que esto, porque jugador de fútbol americano, sí. Y cantante de country es folclórica y torero, te lo digo así. Sí, total. Es folclórica y torero. Entonces tú, ay, cariño, acabo mi concierto en Tokio, cojo mi jet privado y llego a verte en la Super Bowl. Idos a tomar por el culo los dos. Te lo digo, uno detrás del otro. Con vuestro cuento de hadas, de princesas, os vais a tomar por culo. Porque claro, es que cada vez que coges el avión, cariño, es que mueren 20 personas. Entonces, me parece que es importante señalar esto
Porque hay un feminismo que, como sabemos, el capitalismo intenta cooptar, como intenta cooptar cualquier movimiento social. Entonces, si desproveemos al feminismo de la conciencia de clase y también de la conciencia racial y de otras tantas intersecciones importantes, ¿qué nos queda? Porque al final sabemos que sabemos que las personas más perjudicadas por los ricos, evidentemente, son las personas pobres. Sabemos que las mujeres son las más pobres de los pobres. Y sabemos que las personas racializadas son las más pobres de los pobres de los pobres. Por tanto, al final, una mujer blanca, rica, lo que estás haciendo, estás empoderando supuestamente a las mujeres, pero realmente estás participando muy activamente de que el planeta sea más invivible para las mujeres racializadas, que al final son las mujeres más pobres. Y también para los hombres pobres, por supuesto, pero por hacer la analogía con el feminismo, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, ¿es posible esta contradicción en el feminismo? Es que yo no creo que haya tampoco que hacerla. Me refiero, es que Taylor Swift no hay ni que preguntarle ni que exigirle que sea un referente feminista. Taylor Swift es cantante, en lo suyo lo peta. Entonces, ¿es un referente feminista? Para mí, no. Pero es que yo no creo que haya que hacer esa pregunta. Claro. Igual el problema está en buscar esta asociación, ¿no? O sea, ya no la pregunta, claro, sino porque esta pregunta se hace porque alguien ha dicho en un principio que Taylor Swift es un referente feminista. Porque Taylor Swift le gusta mucho a las mujeres, ha creado un producto cultural que interesa a las mujeres y eso tiene un valor en sí. Claro. Entonces no hace falta que toda mujer que tenga éxito empresarial, porque asociamos el éxito al dinero. Sí. Porque entonces seguimos con la lógica capitalista. Y dentro de esa lógica capitalista, Taylor Swift es un referente feminista porque ha demostrado que las mujeres pueden ser tan ricas, tan contaminantes, tan destructivas y tan ultracapitalistas como los hombres. Pero es que se supone que veníamos a por algo más. Y tan tradicionalistas como... Exacto, se supone que queríamos algo más, ¿no? Entonces, Taylor Swift, muy bien. Ella ella ha sufrido mucho machismo. Sí. Obviamente, porque es una mujer y lo va a sufrir. También ella se ha posicionado a favor del aborto, se ha posicionado en un montón de cosas. En otras no tanto, porque en el tema de Israel y masacrando Palestina, en principio, que yo sepa, hasta donde yo he encontrado, ni está ni se la espera. No. Pero bueno, que sí, que está claro que es una tía, que muy guay. Pero claro, es que a mí todo esto de que el empoderamiento en los referentes pasen por el éxito empresarial y por la acumulación de dinero de manera absolutamente obscena, pues chica, yo qué sé, es que a lo mejor un referente feminista es tu abuela, cariño. Es que a lo mejor un referente feminista es una tía de tu barrio. Es que si seguimos replicando las lógicas capitalistas, va a ser muy difícil que nos salgamos del relato y de ese tipo de dinámicas, ¿no? Digo yo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No lo sé. Yo creo que todo este debate salta en parte por una evolución que ha habido en la visión globalizada que tienen las artistas pop femeninas en este caso. Tú y yo hemos hablado muchas veces en este programa de la visión que se tenía de artistas como Britney Spears o tantas otras que ahora no me vienen a la cabeza porque estoy en medio de un discurso. Lo mal que se veía la música para chicas. Claro. Lo que se ha atacado toda la vida... Bueno, esta vez también se las ha atacado, a las Swifties. Sí, a eso voy. Me refiero a cómo antes se asumía un poco con la cabeza gacha que la música para chicas era peor valorada hasta por las propias mujeres que como que tenían que aceptar y de, ay, es lo que a mí me gusta, déjame en paz. No sé por qué he puesto esta voz. Y como que está petándolo tan fuerte Taylor Swift que como que hay una reivindicación dentro de ese éxito de decir, ya no más vais a despreciar los tíos la música que nos gusta a nosotras. La música que nos gusta a nosotras es la hostia, está muy guay, nos une, nos representa y creo que por ahí viene un poco la movida. Eso me parece súper guay, pero creo que hay que separar las cosas. Eso está muy bien. De hecho, que a la gente le molesten las Swifties, cuando, este ejemplo que se ha puesto mucho, pero es que es verdad, ¿no? Cariño, cada vez que vuestro equipo gana algo, os metéis en una fuente, os pegáis navajazos. Che, dejad a estas chiquillas que no hacen nada malo. Es incontestable, es un argumento incontestable. Pero claro, el empoderamiento consiste en ver a otra mujer alcanzar metas que son realmente imposibles para todas.
Claro. No es contradictorio utilizar como ejemplo de igualdad a un ejemplo de desigualdad, porque eso es lo que son por defecto los ricos. Ejemplos de desigualdad. Ejemplos de que la lógica capitalista, como tantas veces hemos hablado, se encarga de igual que las placas tectónicas necesitan tener como puntos de fuga de esa tensión para poder mantenerse, el propio capitalismo hace que sí, que haya gente que consiga ese ascenso social y ese sueño americano para contarnos el relato de que eso es posible. Pero sabemos que es imposible, porque si todo el mundo pudiera alcanzar el estrellato, no tiene sentido, porque entonces habría inflación, el valor del dinero se devaluaría y otra vez se generarían los ricos entre los ricos y los ricos pasarían a ser pobres, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que tenga cabida esto, al menos desde el feminismo tal y como yo lo entiendo. Porque el feminismo de comprar camisetas en Zara que pone feminist, que te ha cosido una niña en Bangladesh, chica, no lo veo. Yeah. Porque al final creo que si no tenemos esta conciencia anticolonialista y de saber cuando el capitalismo intenta cooptar nuestros movimientos para que repliquemos las lógicas y acabemos jugando a su favor, pues es complicado. Entonces, Taylor Swift puede ser tu cantante preferida, puede ser que a ti te haya inspirado, que a ti te haya acompañado, que su música te haya dado momentos increíbles, pero no puede ser un ejemplo de igualdad, porque ser millonario es en sí un ejemplo de desigualdad. Eso es lo que yo creo. Entonces, también te digo, desde el feminismo vamos a necesitar, sí o sí, si lo que queremos es llegar a ver la igualdad, vamos a necesitar un planeta en el que poder ser iguales, porque cuando en 2050 nos vayamos a tomar por saco, no vamos a poder vivir en igualdad. Entonces, creo también que la conciencia medioambiental, tal y como ahora que ya sabemos, porque Ana nos lo ha contado a todos, que en 2050 nos vamos a la mierda. Es que no podemos. Hay que valorar más a la gente que está remando a favor de esa convivencia en igualdad. Y es el momento de empezar a exigirles a nuestros millonarios que asuman responsabilidades. Que asuman responsabilidades, que no sean no, es que he comprado bonos de carbono. Cariño, los bonos de carbono, esos son los cromos son cromos del TVO. Claro. O sea, no hay ningún organismo que esté garantizando que los bonos de carbono esos estén haciendo algo. No, es que yo luego voy a plantar un árbol. Cariño, no, porque entre que crece el árbol, aquí nos hemos extinguido ya. Entonces, los ricos alguien les va a tener que decir que esto de que ellos tengan que hacer lo que les salga del coño se ha acabado. Y que si Taylor, en lugar de hacer 250 conciertos en un año, tienes que hacer 70, y te lo dice alguien que yo he tocado un día en Castellón y al día siguiente en Guadalajara. Al día siguiente volví a Castellón y al día siguiente toqué en Asturias. Eso me acuerdo yo que fue el verano del 2014 con la orquesta Draco. Entonces, si yo he hecho Castellón-Guadalajara, Castellón-Asturias, que echa cuentas, porque se acabó de tocar a las 5 de la mañana en Castellón, echa cuentas con Asturias, porque lo único que dormí fue en esa furgoneta de gama baja, incomodísima, cariño, pues tú a lo mejor puedes viajar en tren. Y tú tienes aquí tu piso, y o sea, te lo has podido ganar. Y yo me he ganado mi hipoteca, cariño, a tipo fijo, tengo aquí, me he labrado un futuro. Si tú puedes, ella podría hacer un solo concierto. No te digo que vayas en furgoneta con 9 señores como iba yo, ¿sabes? ¿Sabes? No te digo eso, pero te coges tu cochecito de putísima madre que te conduzca un señor y tú te estiras en la parte de atrás del coche o te pillas una limusina o lo que te salga del coño y te haces tus 400 kilómetros en coche o en AVE, que te coges un irio, te sacas el carnet de los puntos, que mira, yo he comprado billetes hoy y me han descontado 5 euros por los puntos acumulados. Pues ya está, querer es poder. Muchas gracias, Monty Peiro. Actualidad cuñada. ¿Qué nos traes, querido Marcos Bañó? Monty Peiro, mientras grabamos este programa, aún no sabemos cómo han ido las elecciones europeas. Y se presentan, contra todo pronóstico, relativamente interesantes por determinados puntos. El menor de los intereses viene un poco por cómo el electorado del PSOE reacciona a la reciente y cacareada amnistía, que por fin la han hecho y ya pueden dejar de hablar de ella, por favor. La posibilidad de votar a Irene Montero, que en los círculos woke en los que nos movemos esto provoca bastante entusiasmo. Pero sobre todo llama la atención el aparente éxito de la candidatura llamada Se acabó la fiesta.
cuyo logotipo es una ardilla con la máscara de V de Vendetta. La máscara de V de Vendetta, ¿puede dejar la gente de utilizarla para cosas que no? No, porque son todos señores y no van a Hombre, pero es que aprender esta gente nunca. sabe quién es Alan Moore, el autor de No, V de Vendetta. no tienen porque ni idea. es que no estaría... Lo han malinterpretado absolutamente todo. De verdad, Es de verdad. muy horrible. Las encuestas parecen adelantar que el creador de esta candidatura, Alvise Pérez, conseguirá escaño en el Parlamento Europeo. Lo de la ardilla es porque él se llama Alvise, Alvin y las ardillas. Creo que sí, va por ahí. Va por ahí. Sí, porque el que quería follarse una ardilla era otro facha, no recuerdo. No, ese era Roma Gallardo el de la con Lola coneja. Bunny. Vale, es verdad. No Estoy mezclando conceptos Nadie de la quería facha. follarse una ardilla. Bueno. El caso es que todo esto me tiene profundamente triste. Y no triste en plan, es un fascista que va a conseguir un puestecito público. Que fascistas en Europa ha habido toda la vida Ah, y sí. eso no va a Sí, cambiar sí. nada. Sino que el caso de Alvise es especialmente grave porque estamos ante una persona terriblemente mediocre. Para el que no lo conozca, Alvise es un conocido agitador de las redes íntimamente ligado a la ultraderecha. Su popularidad se ha extendido mucho en los últimos años gracias a su labor de intoxicador con noticias falsas y generador de odio, principalmente hacia inmigrantes. Tiene varias cuentas pendientes con la justicia por sus actuaciones en diversas movilizaciones como la de Ferraz en noviembre y su actividad difamatoria sin control. Los fascistas le adoran porque, cito, no se casa con nadie, algo que les gusta mucho decir, cuando en realidad se inventa todo lo que dice con tal de que se hable mal o de Podemos o de los Pero inmigrantes. se casa lo que claramente sea. con gente como Hitler. Totalmente. No se casa con nadie. Bueno, Con Hitler. con Hitler sí. Es uno de los responsables directos del acoso a la mujer del presidente Sánchez, cuyas fake news sobre su persona están a la orden del día en sus redes. Se ha declarado, de hecho, como principal responsable de la investigación que Muy se ha bien, hecho a su alrededor. Muy bien. ¿Y por qué os hablo de este elemento? Pues en parte porque es actualidad, pero por otra parte quería tocar un tema muy transversal al que le llevo dando vueltas toda la semana: el mérito. Alvise Pérez ha dicho públicamente que se presenta a las elecciones europeas para conseguir aforamiento, que significa esencialmente que tienes inmunidad y no te pueden juzgar mientras dure tu cargo. Una motivación cuanto menos cuestionable, pues pese a ello parece que al votante ultra esto le ha convencido porque al final lo que se busca es joder al progre. Y cuanto más injusto sea para el progre, mejor y con más fuerza le votarán. Y ahí lo tienes, con mayor estimación de voto que Irene Montero, que ni juntando a toda la supuesta dictadura trans, estoy haciendo comillas, va a conseguir un buen resultado. Ya veremos. O ya hemos visto, pero nosotros no lo sabemos, Montipeiro. El caso es que llevo días pensando, no se lo merece. Y quería traer esto todo mal y debatir un poco contigo sobre el mérito. ¿Qué es el mérito? ¿Por qué lo tenemos en cuenta? Y si es de verdad útil. Muchas veces hemos hablado de meritocracia en este programa, básicamente para reírnos de ella y de los que se la creen. La meritocracia es, para el que sea nuevo en esto, es la creencia neoliberal de que todos los ricos lo son porque se lo merecen, porque se han esforzado más que los que no tienen dinero. Una tontería estúpida que solo un hijo de un rico podría llegar a creerse, supongo que para sentirse mejor consigo mismo, Pero aparte que es que o porque es muy tonto. De todas maneras, es que a mí lo que me sorprende de este tema es discutir de cosas que están estudiadas por las siempre infravaloradas y denostadas ciencias sociales, cariño. Sí. O sea, ahí están los sociólogos. Una cosa, que es que ya que hemos descubierto que los ricos descienden de los De ricos otros de la Edad ricos. Media. Pero que Son es- los mismos. Y la gente, no, se me lo ha currado. Cariño, no te lo has currado. Es Que no te lo has currado, tu pero si se familia ve. lleva... O sea, tu tatarabuelo tenía siervos de la gleba, ¿sabes? Claro, yo creo que esto lo hacen porque he arruinado 5 empresas diferentes. Claro. Me estoy esforzando mucho por crear una empresa nueva. No. Claro. No va así. No va así. No va así. Lo cierto es que desde que los seres humanos existen, el mérito es algo que nos acompaña, el concepto de mérito. Es algo que, a no ser que tú como antropóloga me contradigas, lo que convertiría esta sección en algo mucho más interesante, es inherente al ser humano, o mejor dicho, a las sociedades humanas. Imagino que íntimamente ligado al concepto de justicia. Pero es que me refiero, el mérito, es que mezclamos cosas, ¿no? Sí. Porque una cosa es el concepto de mérito. Sí. O sea, no sé cuál es la definición del diccionario, pero mérito entendido como que una persona tiene cierta habilidad, cierto talento, cierta Sí. capacidad para hacer algo y por tanto queremos que haga bien aquello para lo que está preparado y que se le reconozca. Ahora bien, eso pasado al sistema capitalista pasa un poco como lo que hablábamos con Taylor Swift. No nos damos cuenta de hasta qué punto todo lo enmarcamos y lo traducimos a dinero.
como si realmente fuera el dinero lo que marca cómo de meritorio, es alguien o cómo de exitoso es alguien. Entonces son dos cosas diferentes. Tú puedes ser merecedor o meritorio de reconocimiento porque eres muy bueno en algo y no obtener ni un duro, y en cambio puedes tener mucho dinero y no tener ninguna capacidad para nada, pero tú vas a la gente, o sea, el sistema capitalista nos traduce que alguien que ha triunfado es porque tiene un mérito, porque de hecho es como que se considera que tener dinero en sí ya es un mérito. Entonces es todo un poco, son lógicas un poco perversas, muy perversas. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo considero que lo que tengo me lo he currado. Eso significa que siempre a uno se le recompense por lo que hace. No, hay gente que se le ha currado igual que yo y tiene menos, gente que se le ha currado igual que yo y tiene más. Pero yo sí que considero que, bueno, no he sido del todo desafortunada porque, o sea, haciendo lo que se me permite hacer, aquello para lo que yo estoy capacitada, y, bueno, pues se me paga mal, pero desde muchos sitios, por lo tanto, al final, pues puedo vivir bien. Entonces, bueno, considero que lo que hago me lo merezco y que mi mérito se ve recompensado. Perfecto. Pero eso no significa, eso no habla de ninguna justicia, de nada. Claro. El caso es que hablando un poco del concepto mérito, o sea, merecer un destino o no merecerlo es algo que juzgamos constantemente en nuestra vida. Se está muy, muy en nuestras vidas todo el rato esta palabra. Tal trabajo merece tal sueldo, determinado equipo de fútbol mereció o no ganar un partido, o determinado político merece ganar o no unas elecciones. Y es muy curioso, sobre todo en cómo abordamos siempre estos temas, porque igual no nos damos cuenta, pero hablamos de esto constantemente. Cada raje, cada crítica, cada comentario que hacemos de terceras personas nace normalmente del juicio y del mérito. Cuando cuestionamos lo que ha dicho determinada persona en prensa o en redes, en realidad estamos cuestionando su mérito de estar ahí. ¿Es Ibai merecedor de los millones de seguidores que tiene? Y el Chocas. ¿El Real Madrid no ha ganado suficientes Champions? ¿Qué ha dicho ahora el tonto de Soto Ibars? En los eternos debates entre cinéfilos, que admito que no pueden ser más aburridos, existe sin duda esta lógica meritócrata. ¿Merece tal película ser vista por la gente? Esto es lo que ocurre en realidad cuando estamos criticando una película. Pero ojo, que quien habla de películas habla de música o cualquier mierda de ocio que consuma la gente. ¿Es el reggaetón música? Es una pregunta que encierra también una indignación del que considera que determinado estilo no merece dicha denominación. Y si vamos al terreno de lo íntimo y lo personal, también ocurre. ¿Merecen mis amigos que les cuide? ¿Merezco a mi pareja? Son preguntas que nunca nos hacemos directamente así, pero que vienen implícitas en todo lo que decimos y pensamos. Bueno, pero se llega a decir que no sé quién no se merece a esa novia o que... En terceras personas sí, pero igual en primera no lo pensamos tan así, pero todo esto está implícito detrás de cada duda. Sí. Cada vez que dudas de tu pareja o dudas de tu novio o dudas de tus amigos o lo que sea, ocurre esto. La cantidad de locuras y cosas sin sentido que podemos hacer solo por el sentimiento de justicia. Un sentimiento que, dependiendo del tiempo y el lugar, podemos afirmar con bastante seguridad que no existe. ¿Existe el mérito, Monty Peiró? A ver, obviamente sí es un constructo social que rige nuestra convivencia. Nuestra vida se rige estrictamente por un código moral que estipula qué es merecedor de qué. ¿Pero existe realmente? ¿La gente tiene lo que se merece? No, porque la justicia, me refiero, es que además es perverso hablar de justicia y de mérito nosotros desde el primer mundo. Encima, claro. Claro, me refiero, es que es muy perverso por hablar de merecer cosas. Pero cuando lo hacemos constantemente. Sí, pero me refiero a estos niveles, ¿no? De existe el mérito, la gente tiene lo que se merece cuando nosotros tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, no estamos en un territorio ocupado, ni bombardeado, entonces claro, o sea, es que es que la justicia... Tiene sentido que hablemos tanto porque al final el mérito apela a la justicia, que puede que sea el concepto más filosófico, más inherentemente humano de todos, ¿no? O sea, todas las sociedades están a vueltas con la justicia e intentamos legislar para que el mundo sea justo. Intentamos tener algo bajo control. Claro, intentamos que las sociedades sean justas, que en realidad es muy perverso porque no es lo que se está intentando, pero los soñadores pelean por un mundo justo. Claro. Es como la meta más loable y más pura, es la justicia. Sí, es curioso porque nosotros criticamos mucho la meritocracia, pero en parte buscamos una meritocracia, en realidad, una meritocracia real.
Pero Claro. es perverso, como tú bien dices. Claro, pero es que para que se pudiera dar una meritocracia real, habría que ir a la raíz de tantas cosas que francamente no sé si es eso Es posible. inimaginable, sí. Porque se supone que los humanos deberíamos... O sea, la justicia es un concepto solo humano. Obviamente no es aplicable al mundo animal. ¿Es justo que un león se coma una cebra? Ya. No tiene sentido aplicar No. esa lógica. No podemos pensar en esas lógicas. Cuando la naturaleza tiene sus propias leyes, pero como siempre te digo y siempre diré, al tratarse el ser humano de un ser biopsico-sociocultural, la parte bio está muy clara, pero la Ya. parte psico, la parte socio y la parte cultural Es un percal. complican todo. Porque no podemos analizarnos solo por lo biológico, no podemos decir, es justo que el Sí. rico aplaste al pobre, que es lo que pasa en el mundo animal. Solo Hay gente que defiende esto, hay gente que Sí, utiliza claro, los... porque esa gente los sí que debería estar en la neoliberales selva. defienden que el grande aplaste al Claro, chiquillo. pues entonces ojalá esta gente se encuentre con un... Alguien más grande. Con alguien más grande, sí. Ojalá iba a decir con un oso, pero es que claro, tampoco sabemos hasta qué punto un oso es más peligroso que Ya, un claro. hombre. Otro hombre. Exacto, se encuentra con otro hombre. Como bien dices, Monty Peiró, creo que este es un tema trampa. Muy fácil llenar folios hablando de él y parecer que tienes toda la razón del mundo, pero que quizás sería un error pecar de taxativo con ello. El mérito, o mejor dicho en este caso la justicia, claramente existe en muchísimas circunstancias. El que estudia para un examen aprueba más veces que el que no estudia. El que bebe mucho alcohol tiene resaca, algunos que tienen suerte no, y ser madrileño te otorga hidratación de máxima calidad. Y muchísimos podcasts también. Sí, de verdad, demasiados. Y hablando de Madrid, eso me ha recordado al disfruten lo votado que tanto nos gusta lanzarle a la cara desde la izquierda a la localidad que según nosotros vota mal, sin tener en cuenta que es un boomerang que acabará llegando. Los valencianos sabemos mucho de esto últimamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado, escucharemos e incluso hemos llegado a decir que determinada ciudad o país merece lo que le pase por votar a determinado partido, cuando estamos ignorando por completo el aproximadamente 65% de la población que no les votó en absoluto? Y es que necesitamos creer que existe justicia en el mundo, aunque eso nos perjudique. Creer que las políticas abusivas contra la clase trabajadora pueden ser un justo castigo para aquellos trabajadores que votaron la opción equivocada. No, es que no es más que un grito de auxilio para luchar contra el caos. Un caos que nos negamos a aceptar que existe. Un caos que existe como oposición a una justicia imperfecta que nos hemos inventado. Como bien estabas diciendo tú, cómo estamos intentando crear estas leyes para controlar algo y no se corresponde en absoluto a la realidad palpable y física, pues a veces también confundimos los conceptos, y este es otro melón, que es mérito y moral, que ya termina de rizar el rizo. No solo cuestionamos el mérito de lo que nos ocurre, sino que analizamos también su moralidad. Un youtuber que tributa en Andorra y gana millones gracias a su audiencia española puede merecerlo por su carisma y por su profesionalidad, lo que tú decías al principio de la sección. Pero en el ciudadano normal existe la conciencia de que no se lo merece por motivos ajenos a su desempeño, sino más bien morales. Como si eso importara lo más mínimo, porque al final va a ganar muchísimo dinero. Y ahí cerramos ya con lo de Alvise de nuevo, con lo que ya he empezado, con lo que he empezado. ¿Merece Alvise un escaño en el Parlamento Europeo? Nunca diré que sí a esa pregunta, pero ¿acaso importa? ¿Podemos aprender algo de esto? ¿Mejoraríamos como sociedad renunciando al mérito como concepto? ¿Tiene sentido hablar de esto? ¿Es útil? ¿Es un falso debate que he traído porque hay que crear contenido para este podcast? No lo sé, Monty Yo te Peiró. digo que has planteado cosas muy profundas y yo tengo muchísimo calor. Entonces, yo no puedo pensar a estos niveles de profundidad Incontestable con respuesta. este calor. No puedo, es que te lo digo, me estaba entrando ansiedad. Ya, porque no se puede. Tienes que Creo- encender tu aire acondicionado por primera vez hoy, Monty Peiró. Yo creo que hay conceptos que movilizan, Sí. independientemente de que se alcancen. Creo que hay conceptos como la justicia o la moralidad o el mérito y todo esto que nos movilizan aún teniendo que aceptar la frustración de que es posible que nunca lleguemos a verlos. Pero si no hubiera habido sed de justicia, pues seguramente aún estaríamos, yo qué sé, en el Paleolítico inferior. Claro. Quiero decir, creo que está bien movilizarse a favor de conceptos que son difícilmente alcanzables. Porque si no creemos en la justicia, ¿qué hacemos? Nada, pues la ley de la selva.
Claro, sí, las preguntas que he hecho al final realmente no tienen mucho sentido porque sería No, sí. renegar del mérito es renegar de todo. O sea, Es que hay mucha gente que se agarra a eso, a que como hay cosas que no son alcanzables, pues la ley de la selva. Ya, y eso no. Y eso Yo no estoy dispuesto. Claro, no. hay que soñar a lo grande y hay que soñar con la perfección para luego ir acercándonos cuanto podamos. Además, la justicia tiene una cualidad que a mí me parece muy humana y muy bonita, que es que obviamente es un concepto cultural y evoluciona y cambia y muta, ni siquiera es universal. Entonces, la justicia no es lo mismo ahora que será dentro de 20 años. Queremos creer que las sociedades avanzan hacia adelante, aunque la historia no siempre es lineal y por supuesto que hay retrocesos, pero conforme nosotros avancemos, avanzará el concepto de justicia. Por tanto, nunca lo vamos a poder alcanzar. Bueno, pero de eso se trata, ¿no? De eso ir se trata, persiguiéndolo. de ir persiguiéndolo. Un poco. Pues nada, yo no creía que iba a acabar esto tan profundo, pero hemos tocado... Es que es muy profundo en realidad. Es muy profundo. Es Y hace mucho profundísima calor. la justicia. Hace muchísimo calor. Pues nada, vamos a acabar este programa, Monty Peiró, Pues sí. y que le den por culo a todos. Vale, final. ¿Quién se ha suscrito? Se ha suscrito una unidad. Una persona en 2 semanas. Una persona en 2 semanas que se llama Alerti. Que me parece muy bien este nombre. Porque Me gusta. Alerti ahí. Quiero decir, Alerti. Alerti es una persona maravillosa que ha decidido a última hora darnos dinero. Porque que la temporada está acabando no es óbice, ni corta pisa, No. para que sigáis financiando este podcast. Porque Efectivamente. una financiación a última hora es mejor que una no financiación. Claro. Porque además, desde el año pasado tuvimos a bien convenir que seguiremos cobrando el Patreon en verano, porque las vacaciones son un derecho inalienable de los trabajadores que ha costado mucho de conseguir. Pero bueno, de esto Y ya porque tenemos hablaremos. la un semana que viene. rostro increíble. Entonces, patreon.com/todomal, entrad, dadnos vuestro dinero y aquí paz y haya gloria. Y nos despedimos con una canción de la siempre bienvenida en Todo Mal, Olaya Alcázar, Muy amiga, autora de la cortinilla más antigua y más pinchada, que es la Más de pinchada. Cosas que no. Todos los programas. Ha sacado un tema nuevo que se llama Mejor sin ti no puedo estar, que además tú has hecho el videoclip, que es Efectivamente. precioso. ¿Ah, sí? ¿Lo has visto? No lo he visto, pero Vale, coño. para cuando salga esto ya ha salido. Confío en ti, desgraciado. Vale. Bueno, Olaya Alcázar, Mejor sin ti no puedo estar. Temazo, seguida Olaya, buscadla por ahí, Muy porque bien. ella es parte de nuestra familia y Seguidla. por tanto de la vuestra. Y la semana que viene más. Y o peor. Y es que sin ti mejor no puedo estar, pero peor tampoco. Voy a tu casa, lo hacemos como si no pasara nada. Y tanta historia en una vida. Y dicen por ahí que las segundas partes nunca fueron buenas. Baby, yo contigo haría trilogías enteras. Vente conmigo. Fue nuestro himno. Y Carverino. Nuestro destino. Nuestro destino. Y es que sin ti mejor no puedo estar, pero peor tampoco, pero peor tampoco. Y es que sin ti mejor no puedo estar, pero peor tampoco, pero peor tampoco. Tararara, 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 tararara.
estar. Mejor no puedo estar. Es que sin ti mejor